Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble lleno de energía. Yo estoy aquí, como siempre, súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Y hoy vamos a hablar de algo que está que arde. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Hoy nos sumergimos en las explosivas revelaciones de Kerem Bürsin, esas declaraciones que, créanme, desataron la locura. Para los que no lo conocen, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más importantes y queridos del momento. Su talento, carisma y atractivo físico lo han convertido en un ícono internacional. Pero más allá de su éxito en la pantalla, Kerem es un tipo que no se guarda nada, que habla claro y que no tiene miedo de decir lo que piensa. Y eso, amigos, es exactamente lo que vamos a explorar hoy, esas declaraciones, esas explosiones mediáticas que nos han dejado con la boca abierta y debatiendo durante días. En este vídeo vamos a desentrañar los momentos clave, analizar sus palabras, y entender qué fue exactamente lo que generó tanta controversia, por supuesto, la admiración de muchos. Prepárense para un viaje lleno de intriga, chismes, análisis y, sobre todo, para conocer un poco más a fondo a este gran actor y, ¿por qué no?, a la persona detrás de la fama. Así que, listos para sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y sus impactantes revelaciones. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, que cada semana están llenos de contenido interesante, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ya, no se van a arrepentir. Ahora sí, comencemos. Kerem Bürsin, como ya les dije, no es un tipo que se quede callado. Y eso, para bien o para mal, es lo que lo hace tan interesante. A lo largo de su carrera, ha concedido muchísimas entrevistas, ha participado en eventos, y ha usado las redes sociales para expresar sus opiniones. Y es precisamente en esas ocasiones donde hemos sido testigos de sus explosiones, de sus declaraciones que rompieron esquemas y que generaron un revuelo mediático importante. Una de las primeras cosas que quiero destacar, y que siempre me ha parecido admirable, es su defensa a la igualdad de género y su compromiso con el feminismo. Kerem no solo lo dice, sino que lo demuestra en cada oportunidad. En varias entrevistas ha expresado su rechazo a los estereotipos de género, a la discriminación y a la violencia contra la mujer. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la educación y el empoderamiento femenino, y ha instado a los hombres a ser aliados en esta lucha. Esta postura, aunque cada vez más común, sigue siendo relevante en un mundo donde la desigualdad aún persiste. Su defensa, firme y sin tapujos, siempre ha generado mucho debate, pero también mucha admiración. Para muchos, Kerem se convirtió en un referente, un modelo a seguir, demostrando que la masculinidad no está peleada con el respeto y la igualdad. Profundicemos en este aspecto fundamental de la personalidad de Kerem. No se trata simplemente de declaraciones aisladas, sino de un compromiso constante que se manifiesta en diferentes niveles. Ha participado activamente en campañas de concienciación, ha donado su tiempo y recursos a organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, y ha utilizado su plataforma para amplificar las voces femeninas. Sus redes sociales, lejos de ser un escaparate de vanidad, se han convertido en un espacio donde comparte contenido relevante, donde promueve la reflexión y donde denuncia las injusticias. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron sobre el acoso sexual en la industria del entretenimiento. Su respuesta fue contundente: no podemos tolerar ni una sola agresión. Debemos alzar la voz, denunciar y apoyar a las víctimas. Es nuestro deber como hombres, como seres humanos, proteger a las mujeres y crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. Estas palabras, dichas con convicción y sin titubeos, resonaron en el corazón de muchas personas y generaron un debate necesario sobre la responsabilidad masculina en la erradicación de la violencia de género.
Otro ejemplo de su compromiso se encuentra en su defensa de la diversidad y la inclusión. Kerem ha manifestado su apoyo a la comunidad LGBTQ y ha abogado por la igualdad de derechos para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Ha participado en eventos y campañas en defensa de la diversidad, y ha instado a sus seguidores a ser tolerantes y a aceptar las diferencias. Su postura, clara y valiente, ha sido un ejemplo para muchos jóvenes que buscan referentes que representen sus valores y que les brinden esperanza. La importancia de la postura de Kerem radica en su capacidad para romper con los roles de género tradicionales y para desafiar los estereotipos de masculinidad. En un mundo donde la imagen del hombre fuerte y dominante sigue siendo predominante, Kerem se atreve a mostrar una masculinidad diferente, una que se basa en el respeto, la empatía y la igualdad. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre qué significa ser hombre en el siglo XXI y a construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Otra de las explosiones más resonantes de Kerem Bürsin se relaciona con la industria del entretenimiento y, más concretamente, con las presiones a las que se ven sometidos los actores. En varias ocasiones, ha denunciado la explotación laboral, la falta de ética en algunos proyectos, y la obsesión por la imagen y la fama que impera en este mundillo. Ha hablado sin filtro sobre las largas jornadas de trabajo, la falta de privacidad, y la dificultad de mantener una vida personal normal. Ha criticado la superficialidad y la falta de profundidad de algunos guiones y personajes, y ha abogado por un cine y una televisión más comprometidos con la calidad y con el mensaje que quieren transmitir. Sus declaraciones, a menudo polémicas, han generado tanto críticas como elogios. Algunos lo han acusado de ser demasiado exigente o de quejarse demasiado, pero otros han aplaudido su valentía y su sinceridad, viéndolo como un portavoz de una generación de actores que busca romper con las viejas prácticas y construir una industria más justa y transparente. Analicemos en detalle las críticas de Kerem a la industria del entretenimiento. No se trata de simples quejas, sino de una profunda reflexión sobre los problemas estructurales que afectan a los actores y a la calidad de las producciones. Kerem ha denunciado la explotación laboral, las largas jornadas de trabajo, la falta de tiempo libre y la presión constante por mantener una imagen perfecta. Ha hablado sobre la falta de respeto a los derechos laborales, sobre la ausencia de contratos justos y sobre la precariedad que sufren muchos actores, especialmente aquellos que están empezando. Además, Kerem ha criticado la superficialidad de algunos guiones y personajes, que se centran en la imagen y en la fama, pero que descuidan la profundidad y la complejidad de las historias. Ha denunciado la falta de originalidad, la repetición de clichés y la ausencia de compromiso social. Ha abogado por un cine y una televisión que sean más reflexivos, que planteen preguntas, que cuestionen el status quo y que ofrezcan una visión más realista y más humana del mundo. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron sobre las presiones a las que se ven sometidos los actores para cambiar su aspecto físico. Su respuesta fue contundente: es inaceptable que se nos exija ser perfectos, que se nos obligue a someternos a dietas extremas o a cirugías innecesarias. La belleza está en la diversidad, en la autenticidad, en la imperfección. Debemos defender nuestra individualidad y rechazar los estándares de belleza impuestos por la industria. Estas palabras, dichas con convicción y sin titubeos, resonaron en el corazón de muchos actores y generaron un debate necesario sobre la imagen corporal y sobre la importancia de la salud mental. La valentía de Kerem radica en su capacidad para cuestionar los privilegios de la industria del entretenimiento y para denunciar las prácticas que van en contra de la ética y del bienestar de los actores. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la calidad, de la autenticidad y del compromiso social en el cine y en la televisión. Nos invita a exigir una industria más justa, más transparente y más respetuosa con los derechos de los trabajadores. Una de las declaraciones más comentadas de Kerem, y que realmente explotó en los medios, fue su opinión sobre las redes sociales y el uso excesivo que se hace de ellas. Kerem, que es bastante activo en redes,
pero con una postura muy particular, ha expresado su preocupación por la adicción a los likes y a la validación online, y por el impacto negativo que esto puede tener en la salud mental de las personas. Ha criticado la superficialidad y la falta de autenticidad que, según él, imperan en las plataformas digitales. Ha instado a sus seguidores a reflexionar sobre el uso que le dan a las redes sociales, a no compararse con los demás, y a priorizar la vida real sobre la virtual. Sus palabras generaron un debate interesante, especialmente entre los jóvenes, que se sintieron identificados con sus reflexiones. Muchos reconocieron que, en efecto, las redes sociales pueden ser una fuente de ansiedad y de inseguridad, y que es importante aprender a usarlas de forma responsable y consciente. Profundicemos en la crítica de Kerem a las redes sociales. No se trata de un rechazo total, sino de una llamada a la reflexión sobre el uso que hacemos de ellas. Kerem reconoce la importancia de las redes sociales como herramienta de comunicación y de conexión, pero también advierte sobre los peligros de la adicción, de la comparación constante y de la búsqueda de validación. RNA. Kerem ha expresado su preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental. Ha denunciado la ansiedad, la depresión y la baja autoestima que pueden generar la exposición a una imagen idealizada de la vida, a la constante comparación con los demás y a la presión por obtener likes y seguidores. Ha instado a sus seguidores a ser conscientes de estos peligros y a proteger su bienestar emocional. Recuerdo una publicación en su cuenta de Instagram donde compartía una foto sin filtros y sin maquillaje, acompañada de un mensaje en el que invitaba a sus seguidores a aceptarse tal y como son, a no buscar la perfección y a priorizar la autenticidad sobre la imagen. Este gesto, sencillo pero significativo, fue muy aplaudido por sus seguidores, que agradecieron su sinceridad y su valentía. La reflexión de Kerem sobre las redes sociales nos invita a cuestionar el papel que estas plataformas juegan en nuestras vidas. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la imagen, con la autenticidad y con la validación externa. Nos invita a priorizar la vida real sobre la virtual, a cultivar nuestras relaciones personales y a cuidar nuestra salud mental. Su postura, clara y coherente, nos recuerda la importancia de ser conscientes del impacto de las redes sociales en nuestra vida y de utilizarlas de forma responsable y consciente. Nos invita a ser críticos con la información que consumimos y a proteger nuestra salud mental de los efectos negativos de la tecnología. Pero, por supuesto, no podemos hablar de las explosiones de Kerem Bürsin sin mencionar su vida personal, concretamente, sus relaciones sentimentales. Kerem, como buen galán de telenovelas, siempre ha generado mucha curiosidad en torno a su vida amorosa. Y, aunque siempre ha sido bastante discreto, de vez en cuando ha hecho alguna declaración que ha desatado la locura entre sus fans y la prensa del corazón. Una de las relaciones más comentadas fue, por supuesto, su romance con Ander Zell, su compañera de reparto en la exitosa serie Love is in the Air. La pareja, que se conoció en el set, se convirtió en una de las más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, que duró varios meses, estuvo marcada por el cariño, la complicidad y los rumores constantes de matrimonio. Aunque la ruptura fue muy sonada, Kerem siempre ha hablado con respeto y cariño de Hande, y ha evitado entrar en polémicas o en declaraciones que pudieran dañar su imagen. Sin embargo, en otras ocasiones, Kerem ha sido más directo y explícito al hablar de sus relaciones. En varias entrevistas, ha defendido el derecho a la privacidad y ha criticado el acoso mediático al que se ven sometidas las personas famosas. Ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación sentimental bajo el escrutinio público, y ha pedido respeto y comprensión a la prensa y a los fans. Sus palabras, aunque a veces puedan parecer fuertes, reflejan su deseo de proteger su intimidad y de vivir su vida con la mayor normalidad posible. Y es que, en definitiva, Kerem es un ser humano, con derecho a amar, a ser feliz, y a llevar una vida plena, más allá de los focos y de las cámaras. Analicemos en detalle las declaraciones de Kerem sobre su vida personal y sus relaciones sentimentales.
No se trata solo de un deseo de privacidad, sino de una defensa de la dignidad humana y del derecho a la intimidad. Kerem ha denunciado el acoso mediático, el sensacionalismo y la falta de respeto a la vida privada de las personas famosas. Ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación sentimental bajo el escrutinio público, sobre la presión constante y sobre la invasión de la privacidad que sufren las parejas de las celebridades. Kerem ha pedido respeto y comprensión a la prensa y a los fans. Ha solicitado que se respete su derecho a vivir su vida con normalidad, a amar, a ser feliz y a disfrutar de su intimidad sin ser objeto de especulaciones, de rumores y de juicios. Ha defendido la importancia de proteger su salud mental y de preservar su bienestar emocional. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron sobre la presión que sentía por ser una figura pública. Su respuesta fue contundente: es difícil, muy difícil. A veces siento que no tengo derecho a ser yo mismo, que estoy constantemente observado, juzgado y criticado. Pero también entiendo que esto es parte de mi trabajo. Lo importante es aprender a proteger mi intimidad y a mantener una vida equilibrada. Estas palabras, dichas con honestidad y con sinceridad, resonaron en el corazón de muchas personas y generaron un debate necesario sobre la fama, sobre la privacidad y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. La postura de Kerem nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama y sobre la importancia de proteger la intimidad de las personas famosas. Nos invita a ser más empáticos, a respetar el derecho a la privacidad y a no caer en el sensacionalismo. Nos invita a recordar que detrás de la imagen pública, hay una persona, con sentimientos, con emociones y con derecho a una vida plena, más allá de los focos y de las cámaras. Otro tema que siempre genera debate, y que Kerem ha abordado con sinceridad, es su relación con su origen multicultural. Kerem Bürsin nació en Estambul, pero pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Estados Unidos, donde estudió actuación. Esta experiencia le ha dado una perspectiva muy particular sobre la vida y sobre el mundo. En varias entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la diversidad y del respeto a las diferentes culturas. Ha defendido la tolerancia y la inclusión, y ha instado a sus seguidores a romper con los prejuicios y a abrirse a nuevas experiencias. Su visión cosmopolita, su dominio de varios idiomas y su interés por conocer otras culturas lo han convertido en un embajador de la tolerancia y del diálogo intercultural. Profundicemos en la relación de Kerem con su origen multicultural. No se trata solo de una experiencia personal, sino de una fuente de riqueza y de inspiración que ha moldeado su personalidad y su visión del mundo. Kerem ha hablado sobre la importancia de la diversidad cultural, sobre el respeto a las diferencias y sobre la necesidad de romper con los prejuicios y con los estereotipos. Su infancia y adolescencia en Estados Unidos le han dado una perspectiva muy particular sobre la vida y sobre el mundo. Ha aprendido a valorar la tolerancia, la inclusión y la apertura mental. Ha conocido diferentes culturas, ha aprendido diferentes idiomas y ha desarrollado una visión cosmopolita que le permite entender y apreciar las diferencias. Kerem ha utilizado su plataforma para promover el diálogo intercultural y para fomentar el entendimiento entre las diferentes culturas. Ha participado en eventos y campañas que celebran la diversidad y que promueven la integración. Ha instado a sus seguidores a viajar, a conocer otras culturas, a romper con los prejuicios y a abrirse a nuevas experiencias. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron sobre su visión del mundo. Su respuesta fue contundente: creo en un mundo más abierto, más tolerante y más inclusivo. Un mundo donde se respeten las diferencias, donde se valore la diversidad y donde se promueva el diálogo intercultural. Un mundo donde todos podamos vivir en paz y en armonía. Estas palabras, dichas con convicción y con esperanza, resonaron en el corazón de muchas personas y generaron un debate necesario sobre la importancia de la diversidad y del diálogo intercultural. La postura de Kerem nos invita a reflexionar sobre la importancia de la diversidad, de la tolerancia y de la inclusión.
Nos invita a romper con los prejuicios, a abrirnos a nuevas experiencias y a construir un mundo más justo, más equitativo y más humano. Nos invita a celebrar las diferencias y a promover el diálogo intercultural. En resumen, las explosiones de Kerem Bürsin son mucho más que simples declaraciones. Son reflexiones, críticas y propuestas que nos invitan a pensar y a cuestionarnos. Son un reflejo de su personalidad, de su compromiso con el mundo, y de su deseo de construir una sociedad más justa y más humana. Sus palabras, a veces polémicas, siempre son honestas y sinceras. Y eso, amigos, es lo que lo hace tan especial. Sus declaraciones, a menudo polémicas, siempre son honestas y sinceras. Y es esa honestidad la que resuena con tanta fuerza en un mundo saturado de superficialidad y de falsas apariencias. Su defensa de la igualdad de género, su crítica a la industria del entretenimiento, su reflexión sobre las redes sociales, su defensa de la privacidad y su compromiso con la diversidad cultural son solo algunos ejemplos de su compromiso con el mundo. Kerem no se limita a ser un actor exitoso, sino que utiliza su plataforma para hablar sobre los temas que le preocupan, para cuestionar el status quo y para promover un cambio social. Es importante destacar que la valentía de Kerem no radica solo en expresar sus opiniones, sino también en asumir las consecuencias de sus palabras. Ha sido criticado, ha sido atacado, ha sido objeto de controversia. Pero nunca ha dejado de hablar, nunca ha dejado de ser fiel a sus convicciones. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, de la autenticidad y del compromiso social. Nos invita a cuestionarnos, a pensar por nosotros mismos y a luchar por un mundo mejor. Nos invita a ser valientes, a alzar la voz y a defender nuestros valores. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las explosivas revelaciones de Kerem Bürsin. Hemos analizado sus declaraciones, hemos debatido sus opiniones, y hemos conocido un poco más a este gran actor y, sobre todo, a la persona que hay detrás de la fama. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta aquí, por su tiempo y por su atención. Gracias por ser parte de esta comunidad, por sus comentarios y por su apoyo constante. Ustedes son lo mejor. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál fue la declaración de Kerem que más les impactó? ¿Están de acuerdo con sus opiniones? ¿Qué les parece su compromiso con la igualdad, con la industria del entretenimiento, y con la sociedad en general? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, denle un like, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.